Cómo elaborar un cuadro bibliométrico. Cuando iniciamos en la investigación, el primer paso, regularmente, es identificar qué se ha hecho acerca del referente que queremos estudiar. Para ello es importante distinguir las herramientas de búsqueda para tal efecto. Una de ellas, la bibliometría, se encarga del conteo de los textos publicados en bases de datos específicas o en bases de datos libres. La definición de bibliometría sigue estando en debate, pero es un hecho que se ha llegado a dos consensos. Son métodos estadístico-matemáticos de conteo de la producción escrita y que caracterizan la unidad de análisis. Con el Internet y la red se acuñaron términos como netmetría o webmetría por el mismo fin, pero el término con mayor uso sigue siendo el de bibliometría. Bibliometría es, pues, la ciencia que aplica métodos matemáticos y estadísticos con el objetivo de estudiar y analizar la actividad científica. Los instrumentos utilizados para medir los aspectos de un fenómeno social son los indicadores bibliométricos, medidas que proporcionan información sobre los resultados de la actividad, en este caso, científica en cualquiera de sus manifestaciones. Un tipo específico y muy interesante de indicadores son los mapas bibliométricos de la actividad científica o tecnológica. Entre ellos se encuentran los mapas de cositación, los mapas de concurrencias de palabras, los mapas de concurrencia de códigos de clasificación o los mapas relacionados directamente con las patentes. La bibliometría es una ciencia muy útil, pero en todo caso no hay que obviar sus limitaciones, como son los comportamientos propios de la información visualizados por sus leyes. La ley de Price, la cual postula que el número de publicaciones es exponencial. La ley de obsolescencia de la información. Cuanto más información se produce, más se tiende a citar solo los trabajos más recientes. La ley de Bradford, la cual postula que el núcleo de la información de una determinada área tiende a concentrarse en un número relativamente pequeño. Y las 6 leyes de Alandro, que postulan que la información se configura en un orden o sistema, que la información sumada multiplica su valor, que en la información el orden de los factores altera el producto, que la información desaparece cuando cumple su función, que la información solo se conserva en tanto se transmite, que la información nueva es una combinación improbable de datos existentes previamente. Con esta información, ahora cómo iniciamos un mapeo de información. Iniciamos con un cuadro bibliométrico que ayuda a visualizar el conjunto de información disponible en las bases de datos que se han elegido para la investigación. En un cuadro bibliométrico visualizamos de primera intención los indicadores bibliométricos del referente que buscamos. Este indicador de producción es el recuento de publicaciones de la unidad analizada. El número de publicaciones es una medida razonada de la actividad científica, pero no del progreso científico. Estos indicadores miden la productividad científica, que es la cantidad de publicaciones producidas por un autor, país o institución durante un periodo determinado. En el cuadro bibliométrico solo se tiene el indicador del número de trabajos circulantes, cantidad de trabajos indizados en la base de datos. Cabe destacar que existen muchos otros índices bibliométricos como los de circulación, los de dispersión, los de visibilidad o los de impacto, pero en esta ocasión solo nos concentraremos en el índice de producción. El cuadro bibliométrico se inicia con 4 premisas que considero básicas. El idioma de búsqueda, porque a partir de este se establecen las reglas semánticas a utilizar en la búsqueda. Tipo de base de datos, abiertas o cerradas, para establecer las interfaces de búsqueda y los conectores aceptados para la base de datos indicada. El tipo de documento que se interesa en la búsqueda, los documentos arbitrados o cualquier documento que hable sobre el tema, y el establecimiento de la matriz de búsqueda. En este ejemplo de búsqueda, el idioma será el español, en bases de datos de acceso libre con documentos en PDF que de alguna manera aseguran su confiabilidad, ya que no se pueden modificar de primera instancia y se utilizará solo el conector AND. El cuadro de estrategia se construye con las premisas, las palabras clave del área del conocimiento que se pretende indagar y los conectores de búsqueda. Como en los renglones se usan los conectores de adición y en las columnas los conectores de intersección, estableciendo una estrategia matricial que cubre los sinónimos de las palabras clave buscadas. En este ejemplo solo usaremos las estrategias de adición, aunque ilustramos la matriz de búsqueda. De las conjunciones dará un índice bibliométrico diferente.
con lo que tendremos un cuadro bibliométrico con resultados brutos de la estrategia. Si usamos las leyes de información, un cuadro bibliométrico tiene una caducidad casi inmediata, pero da una buena idea de cómo se encuentra el volumen de publicaciones del referente que buscamos. Este paso será identificar la información relevante de los resultados obtenidos, el CAPTA, que es la información relevante, el ruido, que se refiere a la información que no nos es útil, el silencio, que se centra en la información que no encontramos, o la serendipia, información que encontramos por casualidad. Para esto, tenemos otras herramientas como las variables de calidad de la información, la cocitación o la concurrencia, que veremos en otro capítulo de la serie. Espero que este ejercicio haya sido de su interés. Hasta la próxima.